la gloria, Señor, te damos la alabanza en este día, Señor, te damos toda la adoración, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites estar aquí en este programa, en esta televisora. Y bendigo y saludo a todos los que me escuchan y me ven a través de este medio de comunicación. Mi nombre es el pastor Oscar Castrejón. Te saludo, te bendigo y declaro que la presencia del Señor está contigo, porque Dios te ama y Dios tiene sus propósitos en tu vida. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que el Señor puso en mi corazón. Es acerca del temor. No tengas temor de los hombres, no tengas temor de los hombres. Mira, el temor es algo que es innato, es inherente en los seres humanos. Inclusive cierto tipo de temor es beneficioso para nosotros. No estoy diciendo que todo el temor, pero hay un tipo de temor que es beneficioso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos cuida de situaciones peligrosas. Por ejemplo, si te subes a la azotea de un edificio de 20 pisos y te acercas a la orilla, la mayoría de las personas tiene temor a las alturas. Obviamente hay personas que no le tienen temor, pero la mayoría, yo me incluyo en esa mayoría, nos da temor las alturas, y ese temor no es malo. Otro tipo de temor es el temor a las serpientes. Hay gente que le tiene mucho temor a las serpientes y también me incluyo en esa mayoría. ¿Por qué? Porque hay serpientes que son demasiado venenosas y si te muerden puedes perder la vida. Inclusive algunas son tan venenosas que puedes morir en minutos. Así que hay temor que es bueno, que Dios lo ha puesto en el hombre para que el hombre persista o persevere su vida. Por ejemplo, hay temor a la muerte. Hay gente que tiene temor a la muerte y yo creo que el 99%, 99.98, 99% de las personas le teme a la muerte. A no ser que sea un cristiano nacido de nuevo, un cristiano que tenga aseguradas fe en Jesucristo, que ya no va a temer a la muerte. ¿Por qué? Porque sabe que después de la muerte le sigue un mejor lugar. Y cuando hablo de este 98, 99% de todas las personas, me estoy refiriendo obviamente a las personas que no tienen a Jesucristo, que no conocen a Dios y que no han recibido la salvación, el regalo de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque uno de los sellos, una de las características de un verdadero hijo de Dios, de una verdadera hija de Dios que ha nacido de nuevo, es que precisamente ya no le tienes miedo a la muerte. Y no estoy hablando de situaciones en las cuales tienes tendencias suicidas, no me vayas a malinterpretar, porque ya eso es otra cosa. Me estoy refiriendo a que no vas a atentar a tu vida ni vas a buscar la muerte, obviamente, pero sabes que un día vas a morir, un día vas a ir vas a dejar este mundo y ya no tienes temor de a dónde voy, qué va a pasar conmigo, hay un infierno, me voy al infierno, purgatorio, que hay allá. Ya no tienes ese temor porque sabes muy bien que Jesucristo verdaderamente salvó tu alma, salvó tu vida y tienes vida eterna si es que permaneciste fiel a Jesucristo. Pero la Biblia nos habla de otro temor, el temor a los hombres, el temor en el aspecto, y aquí es donde me voy a dirigir más que nada, en el aspecto de un temor que más bien significa dejar de tener confianza en Dios. Tienes temor porque no confías en Dios. Tienes temor porque tu confianza no está en Dios. O sea, en otras palabras, hace falta fe. Y cuando hablo de fe, no estoy hablando simplemente de creer en algo abstracto. Por ejemplo, digamos, yo creo que existe el monte Everest, pero es una creencia, nada más es un saber. Y mucha gente confunde la fe de la que habla la Biblia con un saber, con un creer algo. Hay gente que dice, yo creo en los ovnis, yo creo en los fantasmas, yo creo en el monstruo del lago Ness o en los gigantes, ¿verdad? Y tienen creencias. Pero la Biblia, cuando habla de fe y cuando habla de creer en Dios, no está refiriéndose a eso. Está refiriéndose más que nada a confiar en Dios.
como cuando un niño confía en sus padres. Hace unos días atrás, mi esposa, por X o Y razón, no pudo llegar a tiempo a recoger a las niñas. Y después, cuando las recogió, una de mis hijas le decía que la maestra empezó a bromear, una broma obviamente inocente, niños, y le decía, bueno, no van a venir sus papás, pues se van a ir conmigo, ahora van a vivir conmigo. Pero entonces mi hija le dijo a su madre, a mi esposa, yo sabía, mamá, que tú ibas a venir. Yo estaba totalmente confiada de que tú ibas a llegar y yo sabía que aunque la maestra dijera eso, no me iba a ir con ella. Entonces ella manifestó una confianza en su madre. Estoy hablando de ese tipo de confianza de la cual se refiere la Biblia. Cuando tú crees verdaderamente en Dios, tú confías en Dios, tú confías en su poder, tú tienes una confianza de que Él es el Dios todopoderoso, el Dios absolutamente suficiente para arreglar tus problemas. ¿O para qué? Escuche bien esto, porque esto es muy importante. Porque muchas veces creemos que Dios tiene que arreglar nuestros problemas y si no los arregla, no tenemos fe. Y eso también está equivocado. No, porque a veces Dios no nos va a arreglar problemas porque es la voluntad de Él que pasemos por problemas y situaciones difíciles, adversas. ¿Para qué? Pues para que se fortalezca nuestra fe, para que se fortalezca nuestra consistencia, para que se fortalezca nuestra persistencia y perseverancia. Y entonces Dios va a permitir que tengamos esa cierta dificultad y no necesariamente nos va a ayudar y nos va a resolver los problemas. Pero confiar en Dios y creer en Dios es saber que aunque no te resuelva tus problemas o te saque de esa situación en la cual estás, tú sabes que Él es infinitamente sabio, inteligente y Él sabe por qué te está dejando pasar por esa situación. Por lo tanto, aunque al momento esa situación difícil te está haciendo sufrir, te está produciendo miedo, temor, entonces cuando tú decides confiar en Dios, tú sabes que aunque esa situación no se solucione o no obtengas lo que le estás pidiendo a Dios, lo que resulte va a ser bueno para ti, porque está bajo el control de Dios. Y si sabes que está bajo el control de Dios, es porque sabes que Dios está contigo y que Dios desea lo mejor para ti. Escucha, esto es muy importante con respecto a la fe. El que tiene verdadera fe, el que confía en Dios y cree en Dios, cree que aún las situaciones adversas, los momentos difíciles y las situaciones en las cuales nosotros sabemos que Dios puede resolverlas, pero entendemos que en su soberanía no las resuelve, pero sabemos que es un plan que Dios tiene. ¿Y es para qué? Para nuestro bien, para al final producir algo bueno que quizás en el momento no lo entendamos, o quizás por varios tiempos no lo vamos a entender. Este tipo de situaciones fue la que experimentó, por ejemplo, Job. Dice la Biblia que Job no entendía lo que estaba pasando, por qué tanta calamidad, por qué tanto sufrimiento, por qué había perdido todos sus bienes y luego la enfermedad y luego su esposo estaba contra él. Sin embargo, él dijo, bueno, yo glorifico a Dios, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré, me iré de este mundo. Y sea bendito el nombre de Jehová, dijo Job. Entonces Job entendió que Dios era suficientemente poderoso, suficientemente sabio, y él tenía el control de su vida, de la vida de Job, como para que esa situación difícil y adversa que estaba pasando, aunque él no la entendía por qué, él sabía que, sin embargo, Dios tenía un propósito para ello y ese propósito era bueno. Entonces, ya que te traté de explicar esto de la fe, quiero que entiendas cuando la Biblia dice, no temas, confía en mí. Hay muchas partes en la Biblia donde dice el Señor, no temas, confía en mí, no le temas al hombre. Voy a leer un pasaje rápidamente ahí en el libro de Jeremías
Y vamos a ver un ejemplo muy interesante de lo que estoy hablando, y es acerca del rey Sedequías, cuando se presenta con el profeta Jeremías, y el profeta Jeremías le da una palabra de parte de Dios. Ahí en Jeremías capítulo 38, versículo 17 en adelante, dice lo siguiente: entonces le dije, el Dios Todopoderoso asegura que si todos ustedes se rinden ante los jefes del rey Babilonia, tanto su majestad, o sea, el rey, como su familia se salvarán de morir y evitarán que le prendan fuego a la ciudad. Si no se rinden, entonces el ejército babilonio conquistará la ciudad y le prenderá fuego, y usted no podrá escapar. El rey Sedequías me respondió, francamente, tengo temor, tengo miedo de los judíos que se han unido a los babilonios. Si llego a caer en sus manos, no me irá nada bien. Yo le aseguré, Dios ha dicho que si su majestad, el rey, obedece, todo saldrá bien y esos judíos no le harán daño. Mira lo que dice Jeremías. Esta es una situación que Dios permite que esté en su palabra para que nosotros aprendamos de estas situaciones y aprendamos a vivir por medio de la fe, confiados en Dios. Te digo un poquito del trasfondo de lo que está pasando en esta historia. Resulta que el pueblo judío por muchos años se rebeló contra Dios, eran idólatras, habían hecho muchos asesinatos, habían hecho mucha extorsión, se habían alejado de la ley de Dios. Por lo tanto, vino la calamidad. Vinieron los babilonios y conquistaron la ciudad y le dejaron temporalmente permiso al rey Sedequías para que él siguiera siendo rey con tal de que siguiera sometiéndose a los babilonios. Sin embargo, después de 10 años hubo una rebelión y Sedequías se rebeló contra ellos. Entonces los babilonios iban a venir de nuevo a sitiar el lugar, a conquistar nuevamente la tierra y obviamente iban a matar a Sedequías por haberse rebelado. Entonces, en su angustia, al saber que ya venían los babilonios, el rey, aunque no quería, Jeremías, como dice el dicho, no era el santo de su devoción, pero sin embargo entendía que Jeremías tenía verdadera palabra de Dios. Habían muchos profetas, pero eran profetas falsos que decían puras cosas vanas, que siempre andaban profetizando que todo iba a ir bien, que Dios los iba a librar, y etcétera, etcétera, pero eran falsos. Y Jeremías lo que le había dado al rey el mensaje era: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, dejen sus malas maneras de vivir y Dios los va a ayudar. En este caso, Jeremías le está diciendo: sométete a la ley a la cual Dios te ha puesto para que te sometas, para que la obedezcas. Y si tú te sometes a esa ley, entonces Dios te va a ayudar. No vas a morir, no va a pasarte nada. Pero entonces el rey le dice a Jeremías, y fue franco, en esto hay que reconocérselo, le dijo: tengo miedo de los judíos que están a favor de los babilonios. Fíjate bien, este rey le tenía más miedo a los hombres que a Dios. Y aquí está el problema. Aquí está el problema. El problema más grande del cristiano es ese: tener miedo de otras circunstancias antes de temerle a Dios. Hermanos míos, sé que estamos viviendo tiempos en los cuales en este periodo, en esta época, en este año en que vivimos, hay mucho temor, sobre todo en el pueblo hispano. No quiero ser específico, pero ustedes entenderán. Y la gente tiene mucho miedo, sobre todo por lo que ven en las noticias, ven en esos noticieros que son los más importantes. Y mira, hermano, tenga cuidado con lo que usted está consumiendo. Ya se ha demostrado muchas veces que ese tipo de noticieros engañan, o tal vez no sean del todo mentira, pero hacen de una noticia algo amarillista, algo alarmista, exageran, no dicen toda la verdad, y te voy a decir por qué. Porque ese tipo de noticias o de propaganda vende. A ellos les conviene que mucha gente esté
viendo esos programas o esos noticieros, porque obviamente eso les genera dinero. Y tristemente, no digo todos, pero la mayoría de los noticieros hoy en día están corruptos y no dicen la verdad. Y hermano, hermana, seamos objetivos, usemos nuestra razón. Ya vimos todos estos 4 años, 5 años, 8 años, cómo han mentido una y otra vez diciendo puras mentiras. Entonces lo que está pasando ahorita es que el pueblo hispano, tristemente, sobre todo los cristianos, y me estoy dirigiendo a los cristianos, pueblo hispano cristiano de esta ciudad, se la pasan viendo esas noticias en vez de leer la Biblia, en vez de buscar una palabra de Dios, y se están llenando de temor. Ahora bien, fíjate bien, el rey Sedequías había desobedecido a Dios y había desobedecido la ley que Dios le había impuesto por medio de los hombres. ¿Cuál era esa ley? El rey de Babilonia va a ser ahora tu rey. ¿Por qué? Porque se había rebelado contra Dios. Y entonces Dios impone a veces cierto tipo de leyes porque hemos desobedecido, pero Él en su misericordia nos da oportunidad. Queridos hermanos, hermanas que me están escuchando, solamente seamos obedientes a las leyes que Dios nos impone y a las leyes que están en este país, en esta nación. Obedezcamos las leyes y confiemos en Dios. Si alguno ha hecho algo en el pasado, pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios. Él es el juez de toda la tierra y mayor que los hombres es Dios. Usted pídale perdón a Dios por si hizo algo en el pasado y dígale: Señor, perdóname. Humíllese de verdad, como dice la Biblia, con ayuno, con lloro, con llanto, desgarre su corazón y no sus ropas. Humíllese ante el Señor. Pídale perdón de corazón. Arrepiéntase con llanto. Ofrézcale un ayuno al Señor por lo que hizo en el pasado y confíe su vida en el Señor. Hermano, el Señor es misericordioso y compasivo. Dios no nos va a dejar si nosotros andamos bien con Él. Dios no nos va a abandonar. Y mayor que los hombres, mayor que los gobiernos, es Dios. Y no con esto estoy diciendo que nosotros los cristianos tenemos derecho de violar las leyes de los hombres. No, Señor. Tenemos que aceptar las leyes y guardar las leyes y obedecer las leyes que nos impone primeramente Dios a través de los hombres. Pero también hay leyes espirituales. Y las leyes espirituales son mayores que las leyes naturales. Cuando tú vas con Dios y tú te metes debajo de la cobertura de Dios, escúcheme, hermano, no estoy hablando de coberturas espirituales, de padres espirituales, de apóstoles o de profetas. Hermano, esas son cosas de hombres. Los hombres las han hecho, las han inventado. No, tu cobertura es Dios. Por eso que todos sabemos el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová: oh castillo mío, esperanza mía, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora, del lazo del cazador. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Esa es confianza en Dios. Esa es la confianza en Dios. Y ahora los cristianos tienen temor hasta de ir a la iglesia. ¿Qué es eso, hermano? Eso pasó también en la pandemia. Pasó. Tenían miedo. Dejaron de congregarse. ¿Sí? Dejaron de buscar a Dios. Eso es lo que el diablo quiere. Que te enfríes, que te apagues, que te dejes de congregar. Que no le seas fiel a Dios, que tengas más confianza en los hombres o en las cosas de esta vida, de este mundo, que en Dios. Mira, hermano, confía en Dios. Jeremías se lo dijo a Sedequías, se lo dijo muy claramente: si tú te rindes a lo que Dios te está mandando, no te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Y querido hermano, yo no vengo aquí a ser un profeta o a decir así te dice el Señor, no, porque no me dijo Dios eso. Pero la Biblia es clara.
La Biblia, hermano, es la palabra de Dios y Dios respalda su palabra. Él la va a respaldar y es un pacto que Él tiene con el hombre, con aquellos que verdaderamente buscan y temen a Dios. Oiga lo que dije, aquellos que verdaderamente buscan y temen a Dios, porque tristemente hay muchos que dicen que buscan y temen a Dios, pero no es así. Y por eso Jesús dijo, por sus frutos los van a conocer. Así que tienes que aprender a confiar en Dios. Y una de las maneras para que tú aprendas a confiar en Dios es leyendo su palabra. Porque cuando tú lees la Biblia, tú vas a conocer al autor de la Biblia. Y cuando estoy hablando de confiar en Dios, de creer en Dios, es lo que comúnmente en las iglesias se predica como fe. En otras palabras, yo te puedo decir, si tú quieres tener más fe, entonces lee la Biblia. Y la Biblia lo dice así. Muchos de ustedes conocen ese pasaje bíblico que dice que la fe viene por oír la palabra de Dios, ¿sí? Y esa fe a la cual se está refiriendo la Biblia es precisamente un aumento en la confianza tuya hacia Dios, mía hacia Dios. Es decir, yo voy a confiar más en Dios que en lo que me digan los hombres. Y Jesús también habla, bueno, la Biblia está llena de esto, pero déjame te comparto un versículo, un pasaje más antes de terminar, que ya casi terminamos. Ahí en Mateo capítulo 10, versículo 28, dice lo siguiente. Dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿Acaso no se venden 2 pajarillos por unas cuantas monedas? Aún así, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. ¿El Padre quién es? Dios. Pues aún los cabellos de ustedes están todos contados. Así que no teman, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. Y a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Vea. Número 1, dice, no le temas a la gente, no le temas al hombre, no le temas al mundo. Teme a Dios. Que el hombre, el mayor daño que te puede hacer un hombre o este mundo o esta vida es que te mate. Y aquí lo dice, te mata. Pero dice aquí que Dios tiene el poder no solamente de quitar la vida, sino de mandar una vida al infierno. A ese Dios hay que tenerle temor. A ese sí. Y luego dice que Dios no permite que ni siquiera los pajarillos mueran, si no es su voluntad, si no está fuera de su conocimiento. No creas que un pajarillo se muere y Dios ni por aquí se dio cuenta. Te está diciendo Jesús, Él sabe aún un pajarillo que cae, que muere. Entonces nos da este ejemplo para decirnos, ustedes valen más que los pajarillos. O sea, dense cuenta, Dios va a tener cuidado de ustedes, no los va a abandonar. Y por último, dice Jesús, y esto es algo que tienes que aprender. Dice, el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hemos malinterpretado este pasaje por muchos años. Y muchos predicadores tristemente han malinterpretado este pasaje y piensan que confesar es llevar a la gente a que haga una oración, la famosa oración de fe. Vamos, confiesa a Jesús, di conmigo, Jesús, te acepto como Señor y Salvador. Ok, no digo que está mal, hágalo, pero no es esto. Mire el contexto nos va a ayudar a entender qué significa este tipo de confesión. Lo que Jesús está hablando aquí es decir, cuando tú con tus obras, con tu manera de ser, con tu confianza, me confiesas que yo soy tu Señor, que tú tienes plena confianza en mí delante de los hombres, en este mundo, en esta tierra, entonces yo te voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. Es decir, Jesucristo va a interceder por nosotros. Jesucristo va a estar por nosotros. Escucha lo que dijo el apóstol Pablo. Si Dios no escatimó la vida de su propio Hijo, sino que nos la dio por todos nosotros,
cuánto más no nos dará juntamente con Él todas las cosas que necesitamos. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El problema es que muchas veces el cristiano no está con Dios. Piensa estar con Dios porque tal vez va alguna vez a la iglesia, porque van los domingos a la iglesia, o porque tienen una Biblia que nunca usan por ciento, piensan que ya están con Dios, pero eso no es estar con Dios. Estar con Dios es confiar en Dios, así de sencillo. Confiar que todo lo que Él diga es una verdad. Y confiar en Dios es dejar que Él te guíe, que te guíe en tu vida diaria. Que cuando tú lees la Biblia y abras una parte donde te diga Dios, deja la mentira, deja el engaño, humilla, te pide perdón, entonces tú lo haces, entonces tú estás confiando en Dios, eso es fe. Entonces cuando tú estás leyendo la Biblia, estás aprendiendo del carácter divino, estás aprendiendo cómo es Dios y qué es lo que quiere Dios para ti. Entonces, cuando tú empiezas a conocer a Dios profundamente a través de su palabra, obviamente a través de la oración, a través de congregarte también, entonces tu fe aumenta en Él. Te lo digo en estas palabras, tu confianza aumenta en Dios. Vas a confiar que todo lo que te pase está en las manos de Dios. Y si Dios no quiere que te pase nada malo te va a pasar. Y si de repente te enfermaste o de repente vino una situación difícil, tremenda en contra tuya, escucha bien, la confianza en Dios es saber que aún así Dios tiene un plan y un propósito. Igual que los 3 jóvenes hebreos, cuando le dijeron a Nabucodonosor, mira, nosotros no vamos a adorar a tus dioses. Y Dios nos puede librar de tu mano y del horno de fuego. Pero si no nos librara, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a adorar a tus dioses. ¿Sabes qué es eso? Fe. Eso es confianza en Dios. Eso es confiar que Dios no los iba a abandonar en el tiempo difícil. Ten fe en Dios, cree en Él, apóyate en su fuerza y Él no te dejará. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo programa. Bendiciones.